Cordial saludo. Parte de las temáticas que se deseaba trabajar en la última webconferencia del curso de análisis orgánico corresponden a los diferentes métodos de análisis que deben desarrollar, analizar y hacer ejercicios para la última unidad. Vamos a hablar algunas generalidades de los métodos para que ustedes se orienten en cuanto a la información que deben consultar para dar respuesta a las actividades de la guía. El primer ejemplo es acerca de el espectro infrarrojo. Entonces, cuando estamos hablando de un espectro infrarrojo, debemos identificar qué información nos se puede estar dando este espectro. Si dos muestras tienen espectro infrarrojo idéntico, es casi seguro que sean compuestos idénticos. ¿Por qué decimos esto? Esto lo decimos debido a esta región que denominamos región de la huella digital. Esta región de la huella digital es una parte compleja del espectro infrarrojo que en dado caso que se trate de una sustancia pura y sea exactamente igual en dos muestras, entonces podemos decir que se trata de la misma sustancia. Adicionalmente, un espectro infrarrojo nos puede permitir identificar diferentes grupos funcionales dependiendo de las señales que encontremos a lo largo de la gráfica del espectro de infrarrojo. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar señales alrededor de 300 y 400 centímetros a la -1, que sería indicación de los enlaces nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, carbono, hidrógeno. También podemos encontrar señales entre 200 y 2800 aproximadamente, donde nos indica los triples enlaces, y entre 1500 y 2000 para los dobles enlaces. Aquí vemos una tabla de absorciones de infrarrojo que son características de algunos grupos funcionales. Entonces aquí encontramos el grupo funcional, la absorción, entonces los rangos en los cuales vamos a encontrar las señales, la intensidad, según si puede ser débil, media o fuerte. El grupo, bueno, acá tenemos otros grupos funcionales y las señales que podemos encontrar y aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces tenemos aquí el hexano, hexeno y el hexino. Y vamos a encontrar algunas señales características de señales de enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples propios de los infrarrojos de estos tres compuestos. Entonces, digamos que lo que debemos hacer en nuestras actividades es poder dar la información de las señales que encontramos dependiendo de los diferentes grupos funcionales, en el caso del infrarrojo. Y en los ejercicios donde nos dan algunos espectros de infrarrojo, debemos tener en cuenta estas señales que se dan para cada uno de los grupos funcionales y si encontramos estas señales en nuestro infrarrojo, podemos identificar cuál es el grupo funcional que tiene ese compuesto desconocido. Entonces, esa es la tarea que debemos hacer con los espectros de infrarrojo. También vamos a encontrar ejercicios de espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Vamos a encontrar, también debemos tener claro las regiones del espectro que nos van a dar señales de la presencia de, en este caso, hidrógenos, que es el ejemplo que estoy dando, protones unidos a diferentes grupos alrededor del espectro. Entonces, si encontramos señales entre 8 y 6.5, vamos a encontrar que son protones unidos a un aromático. En un menor rango vamos a encontrar los protones unidos a enlaces vinílicos. También vamos a encontrar luego hidrógenos que están unidos a un carbono que tiene un halógeno, oxígeno o nitrógeno.
Y entonces vamos a encontrar señales en cada uno de los rangos del espectro de resonancia magnética nuclear. Entonces, ese es el análisis que debemos hacer. Y esta es la información que debemos presentar en la parte teórica del aporte individual, donde vamos a encontrar las señales dependiendo de diferentes grupos funcionales, la mayor información que puedan encontrar. Aquí también encontramos una tabla de los diferentes desplazamientos químicos que se pueden presentar en los espectros de resonancia magnética nuclear dependiendo del grupo funcional. Aquí estos son algunos, se pueden encontrar tablas más completas dependiendo de su consulta y este ya es un ejemplo del espectro de resonancia magnética nuclear. En este caso es el espectro del 2-bromo-propano y pues se debe realizar el análisis de esas señales. Dependiendo de esas señales, pues vamos a poder identificar a qué grupos funcionales está unido el protón que estamos analizando. Y finalmente encontramos la espectrometría de masas. Este es un pequeño ejemplo de un espectro de masas. Y aquí les dejo alguna información de las señales, cómo leer las señales y cómo leer el espectro de masas. Entonces nos dice, pues, cuál es el significado del eje X, el significado del eje Y, qué es el pico base, qué es el pico principal. Y debemos tener en cuenta como cuál es el fin de cada una de estas técnicas. Entonces no nos debemos limitar a, a saber si podemos o no identificar el grupo funcional, sino cuál es el uso que se le da a cada una de estas técnicas. Eso es lo que deben expresar en el punto número 2 de la actividad.